Mi historia no comenzó conmigo. Comenzó con mi padre, David, el pastor de ovejas que fue llamado a ser rey. El joven que derribó a Goliat con una honda y fe. El hombre que pecó, sí, pero que también lloró con verdadero arrepentimiento. Crecí viendo a mi padre postrado ante el Señor, escribiendo salmos, clamando por misericordia, buscando la presencia de Dios como un hombre sediento busca agua. Fui hijo de Betsabé, la mujer que David tomó después de una gran caída. Y aunque mi historia nació en medio del pecado y el escándalo, la gracia de Dios me alcanzó. Él me amó, me llamó, me eligió. Mi padre me hablaba de un sueño, que uno de sus hijos construiría una casa para el Dios de Israel. Yo no entendía el peso de eso, hasta que me tocó vivirlo. Dios me apartó, no por mis méritos, sino por su fidelidad a una promesa. Desde antes de sentarme en el trono, ya cargaba con un propósito divino. Mi vida tenía una misión, levantar un altar eterno. No fue fácil. La sucesión al trono estuvo marcada por el caos. Adonías, mi medio hermano, quiso arrebatar el poder. Se proclamó rey a espaldas de mi padre, sin la aprobación de Dios ni del profeta Natán. Mientras mi padre ya envejecía, algunos creían que podían moverse por interés, por ambición. Pero Dios tenía otro plan. A través de Natán y mi madre Betsabé, David reafirmó la promesa: yo sería el rey. Recuerdo cuando fui llevado ante el pueblo, ungido con aceite, mientras la multitud gritaba: ¡Viva el rey Salomón! Fue un día que jamás olvidaré. Mi corazón temblaba, no por miedo al trono, sino por temor a fallarle a Dios. Antes de morir, mi padre me llamó en privado y me dio estas palabras: sé fuerte, compórtate como un hombre. Guarda los estatutos del Señor y prosperarás en todo lo que hagas. Esa fue su herencia. No tierras, no ejércitos, sino obediencia al Dios vivo. Una noche, mientras dormía, Dios se me apareció en sueños. Su voz llenó mi alma: pide lo que quieras que te dé. No pasó mucho tiempo antes de que mi nombre cruzara fronteras. Reinos lejanos enviaban emisarios solo para oír mis palabras. Sabios venían a aprender. Reyes buscaban alianzas. Escribí proverbios, reflexiones, poemas sobre la vida, el amor, la justicia. Me convertí en una fuente de sabiduría para el mundo, pero siempre sabía que lo que hablaba no venía de mí. Era Dios hablando a través de mí. Mi sabiduría era temida y admirada. Tenía respuestas para todo, para las leyes del comercio, para la administración de reinos, para los dilemas del alma. Pero con el tiempo, esa sabiduría comenzó a llenarme de orgullo. No lo vi venir, pero estaba comenzando a confiar más en mí que en aquel que me la dio. Pude haber pedido riquezas, venganza, gloria, larga vida, pero yo era joven, y lo único que sentía era el peso de liderar un pueblo tan grande. Le dije: dame sabiduría, dame un corazón entendido para gobernar con justicia. Dios se agradó tanto de mi petición, que no solo me dio sabiduría, me dio todo lo que no pedí: riquezas, honra, dominio, paz. Desde ese momento, algo despertó en mí. Empecé a juzgar con claridad, a hablar con sabiduría, a escuchar con discernimiento. Las decisiones más difíciles las resolvía con paz. Como cuando dos mujeres vinieron disputándose un hijo. Fue allí cuando mi sabiduría empezó a hacerse conocida. Todo Israel temió y respetó lo que Dios estaba haciendo en mí. Durante años, mi padre soñó con construirle una casa a Dios, pero el Señor le dijo que esa tarea no era para él, sino para mí. Así que reuní artesanos, piedras preciosas, madera de cedro del Líbano, oro fino, y comencé la obra más sagrada de mi vida: edificar el templo de Jerusalén. Durante 7 años dirigí la construcción. Cada detalle fue hecho con reverencia. Cuando lo terminé, dediqué el templo con una oración que estremeció los corazones. La gloria de Dios descendió y llenó aquel lugar. En ese momento supe que había cumplido mi propósito más alto. Le dimos al Creador un lugar en medio de su pueblo. Y fui testigo de su presencia descendiendo como nube sobre el altar. Nada igual he vivido desde entonces. Israel nunca había vivido algo así. Mi reino prosperó más que cualquier otro en la tierra. Las caravanas llegaban con oro, especias, animales exóticos. La plata se volvió común. Organicé el gobierno, establecí rutas comerciales, diseñé palacios, escribí libros. La paz reinaba. Mis enemigos me honraban. Todos querían estar bajo la bendición del Dios de Israel. Era el punto más alto de mi reinado. Y también el más peligroso. Porque mientras el oro brillaba afuera, algo empezaba a nublarse por dentro.
Un día llegó una mujer desde muy lejos, la reina de Saba. Había oído de mí y no lo creía. Vino a probarme con preguntas, acertijos, desafíos. Le respondí todo. Y cuando vio mi palacio, mis siervos, el orden, el banquete, la adoración en el templo, quedó sin palabras. Dijo, lo que oí en mi tierra no era ni la mitad. Me honró con regalos. Y se fue impactada no solo por mi riqueza, sino por el Dios que yo adoraba. Esa visita fue una muestra de cuán alto me había llevado el Señor. Pero aún así, no era suficiente para mi corazón inquieto. Lo que comenzó como alianzas estratégicas, terminó como una trampa mortal. Me casé con muchas mujeres extranjeras. Cientos. 1000. Pensé que podía controlar mi corazón. Pero cada una traía consigo sus dioses, sus rituales, sus altares. Comencé a ceder. Primero por amor. Luego por costumbre. Permití templos para ellos. Luego participé. Poco a poco, mi corazón se dividió. Ya no adoraba solo al Dios de mis padres, sino también a Astarte, Moloc, Quemos. Me perdí. Y ni siquiera me di cuenta del abismo. Dios me habló. Me advirtió. Me recordó la alianza. Pero yo no escuché. Mi corazón se endureció con el tiempo. Pensé que podía tenerlo todo, a Dios y a los ídolos. Pero no se puede servir a dos señores. Empecé a justificar mis actos, a callar mi conciencia, a construir altares para dioses paganos con las manos que habían edificado el templo del Señor. Cuando lo entendí, ya era tarde. El juicio vino sobre mí. Dios me dijo, por cuanto has hecho esto, rasgaré el reino de tus manos. No lo haré en tus días por amor a tu padre David, pero tu hijo sufrirá las consecuencias. Los enemigos comenzaron a levantarse. El oro dejó de brillar. La paz se fue. Jeroboam, Hadad, Rezón, hombres que serían instrumentos del juicio de Dios. Quise recuperar lo perdido, pero ya no era el mismo. El fuego se había apagado. Sentía el peso del fracaso, no como rey, sino como hijo de Dios. Aún así, Él no me destruyó. Me permitió vivir, reinar 40 años. Me dejó ver la misericordia mezclada con justicia. Pero mi alma nunca volvió a estar completa. Fui el rey más sabio, el más rico, el más admirado. Tuve palacios, placeres, fama, poder, mujeres, arte, sabiduría. Pero al final, descubrí que nada de eso llena el vacío que solo Dios puede llenar. Todo es vanidad. Todo es humo. Todo se va. En mi vejez escribí, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si estás escuchando mi historia, escúchala con el corazón. No sigas mis pasos cuando me alejé. No cambies al Dios eterno por placeres temporales. Porque si yo, teniendo todo, terminé vacío, tú, que quizás no tienes mucho, aún puedes tenerlo todo, si tienes a Dios.